días, hermanos. Un gusto de estar nuevamente con ustedes en comunión y compartiendo palabra del Señor. Estamos viendo un tema muy hermoso, muy edificante para la iglesia, para cada uno, y es el tema de los dones espirituales. Y bien, tenemos algo muy hermoso que ver hoy, así que les animo a estar atentos y, y a escuchar lo que es lo que nos dice la palabra. La semana pasada, haciendo un pequeño repaso, la semana pasada vimos la importancia de los miembros del cuerpo espiritual, en, viendo una analogía también con el cuerpo orgánico, y, y vimos que cada cuerpo, cada miembro del cuerpo es importante, tremendamente importante para el cuerpo. Haya una unidad en medio de la diversidad de los miembros. Todos los miembros son distintos, ninguno es igual a otro. Ahora ninguno en su función debe menospreciarse, ningún miembro debe sobreestimarse, ninguno puede mirar con arrogancia o con envidia a otro, sino que han de considerarse todos con amor unos a otros, trabajar en cooperación mutua y todos siendo distintos unos de otros, van a formar este cuerpo armónico que va a funcionar en, en una sola dirección con un solo objetivo, que es glorificar a Dios, y cada miembro se va a preocupar también del otro, va a estar preocupado de que todos funcionen, de que todos estén bien, que todos estén nutriéndose también de la cabeza que es Cristo, ¿cierto? En el verso 31, nosotros llegamos, recuerden que llegamos hasta el verso 31a del capítulo 12, y en ese versículo Pablo está animando a los hermanos de Corinto a preferir tener los dones mejores. Ahora, no en el sentido de desvalorar algunos, sino en preferir no no los dones que suscitaran divisiones, como ya lo estaba haciendo, sino los que fueran de edificación, los que fueran de más provecho para el cuerpo de Cristo. Este procurad, entre comillas, que está ahí en el 12:31a, no se trata de tener un anhelo egoísta, no se refiere a eso, buscando que puedan los hermanos buscar los dones que no han recibido, sino anhelarlos en un sentido colectivo, como iglesia toda, ¿cierto? Y de que todos estamos anhelando que esos dones se manifiestan. Por ejemplo, decir cuán bueno sería para nuestra iglesia que hubiera hermanos, que hubiera más hermanos con el don de misericordia, o con el don de servicio, con el don de enseñanza, etcétera. Pero Pablo, luego, en la segunda parte, dice en el 31b, que no lo leímos la semana pasada, dice, más yo os muestro un camino aún más excelente. Y este, hermanos, será nuestro tema de hoy, que es la superioridad del fruto espiritual, el amor. Te invito a orar al Señor. Padre Santo, te alabamos hoy, te bendecimos hoy en tu día, el día consagrado a ti, soberano Dios y misericordioso Dios, Dios de toda gracia, que en su bondad, en su beneplácito, nos ha salvado, nos ha hecho, nos ha adoptado como hijos suyos, y, y Padre, nos ha guardado también en el amor perfecto del Padre. Nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, y al darnos a nuestro Señor Jesucristo, en darnos la salvación por medio de Él, también hemos tenido dones, nos han otorgado dones, se nos ha otorgado capacidades preciosas para servirte, para glorificar tu nombre. Padre, gracias, te alabamos y valoramos, siempre valoramos que nos hayas hecho un cuerpo hermoso, un cuerpo maravilloso se, donde el amor tuyo fluye a través de él, energizándolo, dándole vida y
dándole estas capacidades preciosas que son los dones también. Ayúdanos a comprender cuál es la importancia que tiene en cada uno, cuál es la responsabilidad también que hay en cada uno de nosotros para ejercerlos, para integrarnos a tu cuerpo, para poder servirte y hacerlo también en amor. Rogamos, bendigas tu palabra hoy, pueda enseñarnos, pueda ayudarnos, edificarnos y corregirnos de cualquier forma. Que ella sea poderosa en nuestras vidas y pueda mover también nuestra voluntad a servirte con amor, con dedicación, con fidelidad. Gracias, gracias por ella. Rogamos, nos guíes ahora y lo rogamos por los méritos de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a ir entonces. Dijimos que el título de este tema es la superioridad del fruto espiritual, el amor. Y vamos a ir primeramente al capítulo 13, a los versículos 1 al 3. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Hermanos, si Pablo habló al final del capítulo 12 de un camino mejor, no estaba descalificando los dos dones espirituales. No, porque aún como vimos, todos los dones son puestos en un mismo nivel. Y, y el Señor los considera de igual forma. Pero sin embargo, Pablo estaba hablando de un camino que tuviera como centro el amor, donde todos estos dones pudieran expresarse mucho mejor al abrigo de esta manifestación del fruto del Espíritu Santo, que es el amor. Por lo tanto, el andar en amor es más importante que anhelar buenos dones, porque el amor permitirá que cualquier don y que todos los dones, además, que podamos tener, puedan expresarse y ejercitarse perfectamente. Incluso Pablo va más allá aún, diciendo que no podemos ejercitar ningún don si no tenemos el amor. En el capítulo 13, del 1 al 3, Pablo se pone él en un escenario ficticio y real, cierto potencial, donde él hablaría idiomas humanos y idiomas de ángeles, donde él tuviera el don de la profecía y exacerbado, ¿cierto? Y donde no solo entendiera las revelaciones especiales y misterios de Dios, sino que se pone en el caso de ser también un super profeta, que entendiera todos los misterios y todo secreto y revelación especial de Dios. También de ser un creyente que recibiera un superdón de fe. También se pone en ese caso, y en este caso él podría mover montañas. Tal sería la fe que podría tener, y obviamente está llevando una situación al extremo de tener dones en su máxima medida, pero aún así de esa forma, en ese extremo, no servirían de nada tener estos dones en esa magnitud si no hubiera amor. Si no se tiene esa manifestación del fruto espiritual, que es el amor, todos esos dones espectaculares de que habla serían inoperantes. Por ejemplo, en el versículo 1 dice que sin tener amor, aunque hablara el idioma de los ángeles, eso sonaría como un tarro viejo, prácticamente, como un rechinar de fierros o como una campana desafinada, por ejemplo, como lo interpreta la Biblia en lenguaje actual. Fíjense lo que dice esta Biblia en el versículo 1, cómo lo interpreta. En el versículo 1 del capítulo 13. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada.
Y, increíble. En el verso 2, Pablo está hablando todavía en un plano ficticio, de tener dones de profecía y de fe, de una forma también exacerbada, pero sin amor. Y aún así él en nada sería. En el verso 3, la misma idea, el hecho de llevar al extremo el uso de un don, el don de misericordia, dando todo lo que se tiene. Ahora la idea de entregar el cuerpo para ser quemado, por ejemplo, como dice ahí, según el comentarista Robert Thomas, no está exactamente así en los mejores manuscritos originales, sino más bien la idea de dar su cuerpo para gloriarme de ello. De eso habla. La idea es más bien de venderse como esclavo para ayudar a los más necesitados. Esa es la idea de entregar su cuerpo. ¿Ya? En Reina Valera Revisión 60 se expresó de esa forma, pero la idea original es para gloriarme de ello, para venderme como esclavo a los más necesitados. Aún así, Pablo dice, de nada me sirve esto si no tengo amor. Podríamos, hermanos, preguntarnos entonces, eh, a la luz de lo que hemos leído, ¿es mejor el amor entonces a todos los dones espirituales? Podríamos preguntarnos también, ¿bastaría tener puro amor entonces? ¿Solamente en vez de tener dones espirituales? ¿Invalida el amor como fruto espiritual la obra de los dones? No sé qué piensan ustedes al respecto. Le dejo las preguntas para que lo consideren, pero por lo menos yo les voy a dar mi versión. En la pregunta número 1, ¿es mejor el amor entonces a todos los dones espirituales? La respuesta para mí es sí, porque está puesto en un sitial mayor, porque envuelve todos los dones, impulsa, perfecciona todos los dones. No podría funcionar ningún miembro del cuerpo de Cristo sin el amor. De nada serviría, como dice Pablo, ser un miembro del cuerpo que tenga grandes dones si no tiene amor, si no los desarrolla, si no los usa con amor. Ningún miembro, hermanos, ningún miembro puede tener todos los dones. Ya lo vimos. Todos los miembros tienen uno. Ahora, ninguno puede tener tampoco todos, pero todos y cada uno de los dones debe usarse en el amor. Es decir, ningún don puede ser usado sin amor. Todos los miembros deben funcionar en el amor de Dios, porque Dios es amor. Dios es la perfección del amor. Y en Él, en el poder de Él, en su gracia, es, funcionan todo y en su gracia funcionan en el amor de Él. La gracia de Dios es una dádiva, es una manifestación del amor de Dios también. Pregunta 2 dice, ¿bastaría tener puro amor solamente en vez de tener dones espirituales? La respuesta es no. No bastaría tener tampoco puro amor, sin tener al menos un don espiritual, porque los dones también son necesarios. Los puso Dios con un propósito específico de edificar el cuerpo de Cristo, de servir a los santos y de glorificar su nombre. Los dones son esenciales, como vimos el domingo pasado, son esenciales en el cuerpo de Cristo, pero deben expresarse en amor. Pregunta 3. Dije, ¿invalida el amor como fruto espiritual la obra de los dones? El amor como fruto espiritual no invalida la obra de los dones, sino que la perfecciona. Es el camino de excelencia para que operen los dones en armonía con el resto del cuerpo. Sin amor habrá envidias, rencores, disensiones, egoísmo, etc. Ejemplo de esto es lo que sucedía en la iglesia de Corinto, donde los hermanos, ellos separan prácticamente el ejercicio de los dones a la práctica del amor a Dios, creyendo que los dones eran para gloria de ellos, que podían lucirse teniendo dones, pero no había en ellos amor. Y ni siquiera a Pablo valoraban ni amaban. Triste eso, pero eso era lo que sucedía en el ejercicio de los dones sin amor. Veamos mejor qué dice el apóstol Pablo
Ahora sobre este gran fruto, o si gustan, sí, decir también esta parte del fruto del Espíritu que es el amor. Por lo tanto, vamos a ir a esta sección que es muy hermosa, que son las perfecciones del amor. A 1 Corintios 13, están ustedes ahí, no se salgan de 1 Corintios 13, ahora 4 al 7. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Vemos en el versículo 4 dos cosas positivas, también hay negativas. Hay dos cosas que el amor sí hace y tres cosas que tampoco hace. Veamos las primeras. El amor es sufrido. ¿Ya? Bueno, esto yo sé que es un capítulo muy conocido y lo hemos leído muchas veces, pero vamos, tengamos la paciencia para analizarlo y considerar algunas cosas más en profundidad, hermanos. El amor es sufrido, dice, se refiere al temperamento que pacientemente acepta los daños, sin deseo de venganza. Ser sufrido habla de tener autocontrol y no airarse con facilidad, no reaccionar a la primera, poder sobrellevar ese sufrimiento, poder sobrellevar con paciencia esa carga, ese, ese, esa tribulación. Es una paciencia especial que va a ayudar al cristiano a sufrir provocaciones, injusticias y mantener la paciencia y el dominio propio. Se habla de esta propiedad del amor en varios pasajes, como en 2 Corintios 6:6, en Efesios 4:2, en Colosenses 3:12, en 1 Tesalonicenses 5:14, por ejemplo. Vamos a ver uno solo de ellos, 2 Corintios 6:6, por ejemplo. Dice ahí, está hablando, noten que aquí está hablando el apóstol Pablo, y se está dirigiendo a los hermanos de Corinto, que ellos de alguna forma, y tristemente, lo habían descalificado, no lo consideraban plenamente como un apóstol con la autoridad que tenía de Dios. Y Pablo escribe a los Corintios lo siguiente: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo, como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Qué tremendo a todo lo que sufrió el apóstol, pero él está diciendo que nos recomendamos, es decir, se ponen ahí expuestos ante estos hermanos con esos certificados de tribulación. Ellos habían pasado por todo esto y, y le está diciendo que en todas esas cosas, aún teniendo cárceles, azotes, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos, etcétera, pero también ellos tienen pureza en ciencia, en longanimidad. Están en ese plano teniendo esa paciencia, esa tolerancia al sufrimiento. La longanimidad, por ejemplo, hermanos, habla de una paciencia especial y que es una paciencia relacionada con el sufrimiento. Y, y claro, Pablo está hablando también que él comparte eh, estos sufrimientos por Cristo y tiene la autoridad de ponerse como ejemplo. Nos recomendamos a nosotros mismos. Y habla de esta longanimidad, que es esta paciencia especial. Es como una tolerancia, una tolerancia al sufrimiento. Un diccionario, incluso que busqué, define longanimidad como grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Eso es, más o menos. Y el creyente debe tenerla en el sufrimiento, para no reaccionar mal a la primera, para no
culpar a Dios, no, no tener amarguras en su corazón y no culpar a quien solo nos ama y procura nuestro bien. El Señor es sabio y va a obrar para justicia y en amor para con nosotros siempre. Mire, en esto también el creyente tiene como ejemplo a Dios mismo. Noten lo que dice en Romanos 2, del 4 al 6. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Hermanos, Dios no pasa por alto las cosas, pero sin embargo, Él tiene la paciencia. Aquí dice la longanimidad para ver en nuestro pecado y tener paciencia, y aún así tener misericordia de nosotros y amarnos. Entonces uno no puede acumular ira eh, contra Dios, no puede rebelarse contra Dios porque haya de sufrir algo duro o que a lo mejor uno piensa que sea aún inmerecido. ¿Ya quién soy yo? Pucha, ¿por qué merezco esto? Pero Dios sabe y Él va a dar recompensas. Y es mejor que dé una recompensa porque hayas sufrido lo bueno y que no hayas sufrido por hacer lo malo. El amor es benigno. Qué hermoso esto. El amor es benigno, dice, quiere decir que un creyente que tiene amor se pone a disposición de los demás. Eso es ser benigno. No, no es solo tener bondad, sino que ejercitarla, eh, sustanciarla en su vida, ser bondadoso en la práctica. Va a sustanciar, va a ejercitar su amor en utilidad a los demás. Esa es la idea de ser benigno. Por lo mismo, el vocablo original de esta expresión en el griego lleva la idea de útil y también es mencionada por Pablo en Colosenses 3:12, donde dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. El amor es benigno, es bueno. Siguiendo con lo que dice el pasaje, hay 8 atributos negativos del amor. 1, no tiene envidia. El amor puro y verdadero, hermanos, no puede tener envidia. La envidia se define como dolor y tristeza por el bien ajeno. Eso es la envidia. El vocablo original podría traducirse incluso como hervir. Es decir, cuando hay envidia, hay una ebullición por dentro. Hay es tanto el odio, este deseo de mal hacia otra persona porque tiene lo bueno, porque ella tiene el bien que yo no tengo, que hay un hervor por dentro. Hay un ejemplo triste de esto en 1 Samuel 19, en los capítulos 19 al 21. Y ahí aparece, no lo vamos a leer, pero ahí aparece el rey Saúl, que invita a su corte a David. David era un muchachito y que tan valiente que había vencido al gigante, y al derrotarlo, el rey le dice, ven para acá, quiero que estés en mi corte, al lado mío, que era un orgullo en ese momento, un orgullo nacional, David. Y sin embargo, como era un joven tan valiente, dice la palabra que Dios estaba con él y lo prosperaba, lo ayudaba en todo lo que hacía David. Entonces iba a pelear con los filisteos, le ganaba, iba para allá, le ganaba también. Y el pueblo lo empieza a victoriar, lo empieza a le tenían como cánticos. Saúl mató a sus miles, David a sus 10.000. Y eso provocó una envidia tremenda en el rey. Y el rey lo trató de matar, le tiró varios lanzazos, y David, este joven, muy hábil, lo esquivó, pero ya después se tuvo que esconder en los campos, en los bosques, en cuevas, porque el rey
buscaba desesperadamente el quitarle la vida. Tenía envidia dentro de su corazón, y eso era un hervor que no lo dejaba vivir, al punto de que hizo cosas, unas barbaries enormes, por encontrar a David y matarlo. Saúl odiaba a David a causa de su propia envidia. El amor no puede, hermanos, tener envidia. Y si hay envidia, tampoco puede haber amor, tampoco, de ninguna forma. Un camino excelente para usar los dones al servicio de los hermanos y para la gloria de Dios es usándolos en amor, estando dispuesto a sufrir por el Señor y por los hermanos, teniendo benignidad y no teniendo envidia. El amor va a ser el antídoto para la envidia y el aliciente para sufrir por Cristo y ser benigno. El amor no es jactancioso. Segunda parte negativa. Esta es la característica, la cuarta característica del amor y la segunda propiedad negativa. El amor no se promociona a sí mismo, no es ostentoso, no busca la vanagloria y el reconocimiento. Cuando un creyente habla de la obra de Cristo en su vida y de cómo ha podido superar el pecado que lo estaba sometiendo, ahí tampoco hay jactancia, porque es la gracia de Dios obrando en su vida. Cuando los hermanos te dicen estoy orando por ti, todo este tiempo no hay jactancia, porque no hay poder en nosotros para ir a orar, sino que Dios se va a mostrar a nosotros a través de la oración. El poder es de Él. Por tanto, hay cosas que son jactancia, otras no. Yo puedo jactarme, podría ser jactancia si dijera que soy un buen hermano, que tengo mucha fe, no podría decirlo. Pero sin embargo, si digo, por la gracia de Dios, he logrado adquirir fe, no va a ser jactancia porque es Dios quien da la fe y permite en su gracia que yo la tenga. Por lo tanto, el creyente habrá de decir siempre, por la gracia de Dios, soy lo que soy esto o aquello, alejando la jactancia de mi vida y reconociendo la obra del Señor en mí. El amor no se envanece. Algo vano es algo desprovisto de fuerza o propósito. Alguien que se envanece es alguien que pierde el rumbo y gira en sí mismo sin sentido alguno y jamás para beneficiar o ser útil a los demás. Ejemplo, primera Timoteo 6, 3 y 4. Vamos ahí. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Eso es envanecerse, el delirar acerca de cuestiones y darse vueltas en cosas que no van a llegar a nada. Y bueno, que el Señor nos dé sabiduría para no caer en esto, el envanecimiento. Podríamos decir, si analizamos más fino, que va de la mano con el orgullo, va de la mano con la falta de amor, va a llevar a las personas a envanecerse. Y hay ocasiones en que la persona cuando llega a saber tanto o tiene, a, se le da a veces mucha autoridad, pueden envanecerse porque se olvidan de quién es la fuente de toda gracia, quién es la fuente de los dones y quién es también la fuente del amor, que es Dios. El amor no hace nada indebido, hermanos. Aquí se refiere a un mal comportamiento, ya directamente a una conducta impropia. Los hermanos de Corinto estaban teniendo conductas indebidas. Y lo advierte Pablo en 2 Corintios 11, 17 al 22. Vamos ahí también. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Triste, triste, porque imaginemos cómo un grupo de hermanos podría a congregarse eh, no para alabar a Dios, sino que para hacer lo peor. ¿Por qué podía haber esto?
¿Estaban acaso ellos envanecidos? Simplemente les faltaba amor. El comportamiento del amor es siempre, hermanos, siempre es correcto. Un don espiritual usado en amor no va a hacer nada indebido, no va a hacer algo incorrecto. No busca lo suyo, otra propiedad negativa del amor. O no es egoísta. En 1 Corintios 8:10 se considera primordialmente, en el capítulo me refiero, se considera primordialmente la edificación de los demás. Y hablando, por ejemplo, Pablo, en los márgenes de la libertad cristiana, va a decir esto en algunos pasajes en esos capítulos. Yo escogí algunos versículos y, por ejemplo, en 1 Corintios 8, miren el verso 9. Pero mirad que esta libertad, dice, vuestra, no venga a ser tropezadero para los débiles. Verso 13, mismo capítulo. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Qué increíble. Llega Pablo a hacer hasta un sacrificio ahí, estar dispuesto a hacer un sacrificio por amor a sus hermanos, ¿ya? Porque él no está buscando lo suyo, no está buscando el beneficio de él, sino que el beneficio de los hermanos, el que los hermanos sean prosperados. 1 Corintios 10:33, mire, que dice ahí, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Al objetivo ahí era que estos hermanos, que se está refiriendo a hermanos que no son creyentes, que todavía no son salvos, pero que lleguen a conocer la gracia de Dios. Y en eso Él se va a privar de algunas cosas para ser buen ejemplo, para dar un buen testimonio. Y eso no para que Él sea beneficiado, va a ser un sacrificio, pero sin embargo Él no está procurando, buscando lo suyo, está buscando el bien de los demás. Es cuando un hermano se posterga a sí mismo para que otro crezca, que pueda tener un privilegio, pero va a dar la oportunidad a otro hermano que está creciendo, que se está integrando, para que él también crezca en la gracia y crezca en el conocimiento de Dios. ¿Se imaginan, hermanos, un creyente con el don de misericordia que tenga egoísmo, que esté buscando lo suyo propio o protegiendo lo suyo? No podría ejercitar su don de ningún modo. Por eso Pablo habla al principio del capítulo y se pone en este caso hipotético, de entregar todos sus bienes a los pobres, pero sin amor de nada serviría. Al buscar lo suyo, al tener egoísmo, de nada serviría tener cualquier don, porque todos los dones son para ayudar a edificar a otros. ¿Se imagina un hermano que tenga el don del servicio y se irrite fácilmente? Andaría peleando con todos los hermanos, estaría en discordia con muchos, sería muy desagradable. El don debe ejercitarse en amor. Para ilustrarle un poquito más, a fines de los años 80, mi madre tuvo la ocasión de viajar a Europa, porque uno de mis hermanos está allá, uno de mis hermanos mayores, y mi madre fue a pasar un par de meses allá, y estando allá, ella echó de menos la iglesia, y le dijo, Pablo, llévame a la iglesia. Ya, mamá, te voy a llevar a la iglesia. Partieron, bueno, para mayor información, mi hermano está en Dinamarca, en una ciudad chiquitita, y fueron a la iglesia, entraron, había un organista tocando música, estaba la iglesia casi vacía, muy poquita gente, y de repente llega una persona bien vestida, presentada, con su maletín, abrió el maletín, sacó una Biblia, la leyó, exhortó, ¿cierto?, en su idioma,
predicó, terminó, guardó su Biblia, cerró el maletín y se fue. Y mi hermano le dijo, sí, lo que pasa es que es un funcionario del Estado al que se le paga y para que venga a entregar, a leer la Biblia. Ah, y terminó eso y no hubo ninguna bienvenida, nadie se saludó y se fueron todos, porque no hay amor. No sé si no puedo juzgar, hermano, si este pastor tenía el don de pastor maestro. A lo mejor lo tenía, pero sin embargo, aún así, él no tenía amor para ejercer el don en el caso de que lo hubiera tenido. Él no tenía amor para ejercer ese servicio, por último. ¿Y qué pasa? Que ningún don puede ejercitarse fuera del cuerpo. Un pastor no puede ser pagado por el Estado. Tiene que ser sustentado por la iglesia a la que él alimenta, para que los hermanos lo valoren, lo quieran, lo aprecien, y él pueda ejercer su don en el amor del Señor y en la gracia de Dios. Y por esto mismo, esto es lo maravilloso del cuerpo de Cristo, que cada miembro debe preocuparse del otro en amor. Cada miembro debe estar orando por el otro. Cada miembro debe valorar, apreciar lo que hace el otro. Como yo aprecio mi mano, pucha, me sirve esta mano, la voy a cuidar. Esta también, mis piernas, todo mi cuerpo. En el cuerpo de Cristo, yo valoro a mis hermanos, los amo, porque veo que son útiles para el ministerio. Un pequeño ejemplo ahora, teniendo esta bendición de la radio, damos gracias a Dios por los hermanos que están capacitados en lo técnico para para sustentar este medio. Hermano, ¿usted se preocupa por su pastor? ¿Valora a su pastor? ¿Ora por él? ¿Cuánto tiempo dedica a orar por él? Tenemos que valorar que eh, este no es el caso, es diametralmente opuesto a lo que puede hacer un funcionario pagado por el Estado, ¿cierto? Donde va a cumplir un rol, cumplió el horario, marcó tarjeta y se va. Tenemos que valorar que Dios pone un siervo en el amor suyo, por la gracia suya, pero que es sustentado, que está unido a la iglesia y que está eh, valorado por esta. Hay un vínculo no solamente de servicio, sino que de amor, de afecto, de cuidado. Tenemos que sustentar, hermanos, al resto del cuerpo en oración, en preocupación, en cuidado. No basta solamente con lo material. Tiene que haber una expresión en el amor de Cristo, en el cariño, en el afecto tierno. Y eso se debe sustanciar también en preocupación, en oración, en cuidado. Valoremos, valoremos lo que tenemos. Y eso también podemos pensarlo ninguno buscando su propio bien, sino el del otro. El amor nos irrita. Hermanos, irritarse es como verse negativamente, tomar nuestro espíritu en ira, rabia, y no solo el espíritu, sino el cuerpo. Una persona irritada se ve hasta fea, su rostro expresa dureza, da temor, da no sé qué cosa, pero es estremecedor ver a una persona irritada, y más aún a un creyente que tiene el amor de Dios y pueda estar irritado. El amor no se irrita. La palabra de Dios advierte de no tener este sentir. Fíjese, en Colosenses 3:8, Pablo exhorta a dejar estos sentimientos, a desecharlos. Dije, Colosenses 3:8, por ejemplo, dice, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia.
32. Aquí ya está el antídoto, ¿cierto? Para vencer y rechazar todo esto. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El amor no guarda rencor. La idea aquí es no exigir responsabilidad a quien haya actuado mal y nos haya perjudicado, habiendo arreglado cuentas o no. El amor no guarda registros como lo hace un contador en su archivo. No debe haber estadísticas del mal recibido si hay amor. Tristemente, vemos que personas nos cuentan, sí, yo, escucha, me hizo esto, bueno, yo lo perdoné, pero me lo hizo y lo volvemos a contar, lo volvemos a narrar y volvemos al registro de esa ofensa, aunque ya perdonamos, aunque ya decimos olvidar, pero no olvidamos. Y está ese registro, está esa marca, esa señal que a la larga, hermanos, se va a traducir en rencor. Va a haber una espina ahí en el corazón que te está aguijoneando, te está picando y te está diciendo, mira lo que te hizo, mira lo que te hizo. Y lo contamos, lo narramos, no, o sea, total, ya lo olvidé, no lo olvidó, ha guardado rencor. Y eso es malo. El amor no debe, hermanos, guardar rencor. Si tienes rencor, alguna diferencia, anda, arréglalo, como dice bíblicamente el, el pasaje en el Evangelio. Anda, arregla cuentas con tu hermano, ¿ya? Y si él no ha venido a pedirte perdón, tampoco tú tienes que perdonarlo antes de que venga, tienes que perdonarlo y sanar esa herida. Aún si te molesta mucho, tú puedes ir también a decirle, sabes que esto me molestó, tú no has perdido perdón, pero tengo este aguijón en mi espíritu y quiero que lo solucionemos. Pero no te quedes tranquilo hasta que te saques ese rencor de encima, hermano. Con oración y actuando sabiamente podemos vencer ese rencor. Mire, Pablo incluso habla a los hermanos de Roma, en capítulo 12, verso 19, y dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pablo también reprende a estos hermanos de Corinto, en esta carta que estamos leyendo, por ir a juicio con los propios hermanos en el capítulo 6. No podían sufrir ni pasar por alto un agravio. Ahora, Pablo mismo ahí dice, baste a los creyentes con arreglar cuentas con los hermanos, como lo ordena el Señor en los evangelios, ¿cierto? Con la ayuda de la iglesia, pero no queden estos rencores guardados, que después son raíces de amargura que cuesta superar. El amor no se goza de la injusticia. Nunca la injusticia puede ser base para un corazón que ama al Señor y ama la iglesia. Teniendo amor, ni siquiera podríamos complacernos en el malestar de nuestros enemigos. Vemos que eh, creyentes, los mártires, que fueron como Esteban, apedreados, hasta el último momento ellos oraban por sus enemigos. No les tomen en cuenta este pecado. ¿Qué podemos hacer nosotros sino que esperar en la justicia del Señor? Como dice el texto en Romanos 12, 19 también. Cualquier cosa injusta, cualquier situación de pecado que afecte al cuerpo de Cristo ha de ser motivo de preocupación y de ferviente oración por parte del creyente, pero no gozarse de lo malo. Es decir, si vemos una injusticia, hoy en esta iglesia el, el pastor se comportó así, asá, dejó a los hermanos mal, no, no disfrutemos de eso, sino que oremos por los hermanos que han quedado desvalidos. La situación de pecado que se describe en, en, en Primera Corintios, por ejemplo, 5:2, cuando Pablo habla de que ellos están tolerando ese pecado y no han denunciado la actitud del joven.
Entonces ellos estaban comentando, era la comidilla del pueblo, pero no lo solucionaban. La contraparte de esto es gozarse de la verdad. Eso sí que vale. Que será gozarse, si decimos, si se dice ahí, el amor se goza de la verdad, eso es cuando, eso es gozarse del Evangelio mismo. Esa es la verdad. Los conceptos, los preceptos de Dios, lo que se nos enseña en el Evangelio, el mensaje de salvación, el conocer a Cristo. Esa es la verdad, el camino y la vida, como Jesucristo lo expresó a sus discípulos. Como Pablo los enseñó a los hermanos de Éfeso también, 1:13, ¿ya? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, etc. El, Pablo se lamenta con los hermanos también de Filipos, de que había contiendas entre los que predicaban el Evangelio. Y lo predicaban no de buena forma, porque había envidia, había contención, dice ahí, eh, tratando de añadir aflicción a mis prisiones, ellos predicaban de una forma contenciosa. Pero Pablo aún así se gozaba de que, de todos modos, o por pretexto o por verdad, dice en el verso 18, de 1:18, aún así él se gozaba de que fuera predicado el Evangelio, de que fuera expuesta la verdad, gozarse de la verdad, de que el Evangelio esté llegando, esté siendo propagado. Gocémonos de que el Evangelio esté siendo propagado ahora a través de una radio eh, propia, local. ¡Qué bendición! Gocémonos en eso y oremos para que se siga desarrollando. 4 cosas que hace el amor. Miren qué hermoso. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todo lo sufre nos habla de la longanimidad de que habíamos comentado. Esa capacidad de soportar con paciencia. Todo lo cree y todo lo espera habla de la confianza futura del creyente. Comenzamos creyendo, depositando nuestra confianza en Cristo en el día de la salvación, y del mismo modo creemos y esperamos que Él vendrá pronto a recoger a su iglesia. Todo lo soporta, el amor todo lo soporta, hermanos. Mientras estemos en este cuerpo y en este mundo, debemos soportar teniendo nuestra esperanza en Cristo y por amor a los hermanos. Pablo dice algo muy hermoso a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, verso 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. ¿Qué más decir? 1 Corintios 13, 8 al 13, ahora, hermanos, atentos ahí en sus Biblias. Queda este resto. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Hermanos, aquí se predice la cesación de los dones de profecía, de lenguas y de ciencia. Como ya se había explicado en clases anteriores, estos fueron dones temporales. Y dice, en parte conocemos. Lo dice, consideremos que lo dice un apóstol, que ya conocía bastante, que ya había recibido revelaciones especiales del Señor, pero aún así él no conocía todos los misterios de Cristo. Por eso dice, en parte conocemos. Y se refiere también al conocimiento nuestro, que aunque tengamos hoy la revelación escrita, no es en nada, hermanos, no es en nada comparable con lo que conoceremos después del regreso de Cristo, cuando Él venga por su iglesia. Esa es la esperanza que nos debe alentar también. Y esto es, dice, cuando venga lo perfecto, del versículo 10. Lo perfecto tiene hermanos, según los teólogos, una mejor interpretación como lo maduro.
Y es la etapa que va a alcanzar la iglesia después del arrebatamiento. Y cada cristiano, por supuesto. Es lo que perseguía Pablo cuando habla ahí a los hermanos de Filipo. Prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y ese premio es este conocimiento perfecto del Hijo de Dios y de todos los misterios todas las cosas que nos van a ser reveladas. Pero ahí las vamos a conocer. Ahora conocemos en parte, pero después vamos a conocer más bien. Ahora vemos por espejo oscuramente, no comprendemos todas las cosas y hay misterios, cosas que no comprendemos, como aflicciones, como cosas injustas, que por qué el Señor se llevó a, a, a mi ser querido, etcétera. Pero en ese momento vamos a conocerlo. Dios va a enjugar las lágrimas de cada uno en ese sentido. Y nos vamos a gozar y alabándole y alabando a quien nos salvó, nos ha dado estos dones hermosos para servirle ahora. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hermanos, la fe y la esperanza se acabarán cuando venga el Señor, porque ya no serán necesarias, pero el amor es eterno, así como Dios y su amor a la iglesia. Hermanos, que esto nos anime a servir al Señor y a usar nuestros dones para su gloria. Oremos. Padre Santo, te amamos, te damos gracias. Señor, qué tremendo que tú nos hayas escogido, nos hayas amado desde un principio. Y qué hermoso que no solamente podamos estar ahí en un sitial precioso en que nos hayas puesto eh, simbólicamente junto al Padre, en el amor del Padre, bajo sus brazos poderosos y eternos, sino que también nos das el privilegio y el gozo de servirte con nuestros dones. Padre, que lo hagamos con amor, que ninguna cosa vana, ninguna cosa sucia interfiera, malogre el uso de nuestros dones. Padre, que el enemigo no desanime a ningún hermano que usa estos dones, que los has puesto al servicio de tu iglesia, antes que podamos tener como incentivo las promesas tuyas, la venida tuya, y podamos también amarnos unos a otros en el buen ejercicio de nuestros dones. Padre, cuida tu iglesia y susténtala, Señor, dándonos paciencia, dándonos humildad, dándonos mansedumbre, dándonos el amor perfecto tuyo para servirte, para alabarte, para la gloria tuya. Padre, gracias por tu palabra eterna que nos sustenta, que nos alimenta y que, Señor, todo nuestro pensar, todo nuestro decir y nuestro actuar puede hacer también para glorificarte. Gracias, Señor, por tu amor eterno. Oramos por los méritos de nuestro amado Señor que murió en la cruz. Amén.